En la revista de nuestro magazine del mediodía vamos a la entrevista central precisamente en esta jornada, una jornada muy fría en nuestra ciudad. El frío no ha sido obstáculo para que nuestro invitado llegara a los estudios de Cable 1, por lo que le estamos agradeciendo muy especialmente este hecho. Pero antes de presentarlo vamos a decir que es destacable las cosas importantes que adornan la vida de gente sencilla. Estamos ante un estupendo ser humano. Luchó en el no en el plebiscito de 1980. Después participó en las elecciones internas de 1982 en el Movimiento Nacional de Rocha. Trabajó en la intendencia del hoy canciller de la República, Rodolfo Nin Noboa, y es electo diputado por el departamento de Cerro Largo bajo el lema Partido Nacional. En 1989 asume como presidente el doctor Luis Alberto Lacalle y una de las primeras decisiones de aquel gobierno es un ajuste fiscal. En el Parlamento, donde el presidente no tenía mayorías, se precisaba el voto de cada legislador, pero a quien tenemos hoy de invitado había comprometido su acción en la defensa de los intereses populares y se negó a votar la ley contra los más desposeídos. No al ajuste fiscal de Lacalle, dijo nuestro entrevistado de esta tarde. El voto había sido declarado en aquel momento asunto político. ¿Qué quiere decir esto de asunto político? Que si no se votaba esa ley, se corría serio riesgo de ser expulsado de las filas del Partido Nacional. Quien nos acompaña esta tarde tuvo la convicción de no votar esa ley, no actuar correctamente en materia política como se indica y sí permanecer en su convicción personal. En estos tiempos en los que nuevamente aparece un ajuste fiscal que va a ser votado sin muchos reparos, por quienes habían prometido no hacerlo, es bueno recordar que aquí en Cerro Largo camina entre nosotros con absoluta sencillez y mezclado entre la gente, manteniendo vivos sus sueños, un hombre que supo jugarse por sus convicciones a nivel departamental y a nivel nacional. Bienvenido, Jorge Coronel. Muchas gracias, José Luis. Es así. Sí, ayer me emocioné y tengo que agradecerle personalmente después al doctor Mario Burgos Pintos las expresiones con que nos saludara con motivo de una circunstancia de orden personal. Realmente me causó una profunda emoción. Es la generosidad de un amigo que transmite en sus palabras una visión de parte de nuestra gestión a nivel de la Intendencia Municipal y del Parlamento Nacional, apuntando concretamente al tema del ajuste fiscal en 1990, una actitud que es así, que fue así. Un tema más actual que nunca hoy. Sí, realmente. En estos días nosotros hemos emitido hoy se está conformando en el Departamento del Espacio Todos Juntos Podemos, un espacio político nuevo que tiene vinculaciones con una línea nacional ligada al Partido Independiente. O sea, hay un espacio que se está generando a nivel país, ¿verdad? Y bueno, a nosotros nos interesó el planteo porque creo que son buenos los cambios. Yo creo que es bueno que la gente medite su voto, que lo reflexione, que actúe según sus criterios pensando, ¿verdad?
Y en estos días, como espacio, todos juntos podemos desarrollar algo, hemos emitido una declaración sobre el tema de la reforma tributaria, un pensamiento sobre la reforma tributaria actual. Básicamente, ¿qué consiste ese pensamiento? Y ¿Por es qué? crítico, ¿verdad? Sobre, en este sentido, en 1990 había un ajuste fiscal muy conocido como impuesto a los sueldos, ¿verdad? No tenía nada no tenía solo que ver con el impuesto a los sueldos, había otras normas tributarias además. Pero lo más conocido, porque es lo que más afectaba además a la gente y afectaba duramente, fue el impuesto a los sueldos. Hoy la realidad que tenemos en nuestra legislación es distinta porque hay un impuesto a la renta a la persona física. Yo en aquel tiempo, cuando discrepaba con el impuesto a los sueldos, fui a hablar con el ministro de Economía de aquel entonces, que era el contador Enrique Braga, y le planteaba como alternativa, porque soy partidario de él, el impuesto a la renta a la persona física, que para mí significaba un avance con lo que tenía que ver con aquel impuesto a los sueldos. Y realmente le planteaba el IRPF entonces. Exactamente. Porque tal como nosotros aprendimos en facultad lo que era el impuesto a la renta a la persona física, es un impuesto mucho más justo, en el sentido de que el gravamen de las rentas parte de un mínimo no imponible que debe ser justo. Y cuando hablamos de justo, por ejemplo, la realidad actual, tenemos que atender necesariamente a lo que es la canasta familiar, el ingreso necesario para mantener a una familia tipo. Y hasta ahí tendría que ir el mínimo no imponible. Y además, y esto hace a la esencia del impuesto, hay ciertas deducciones que son, como le decía, de esencia del impuesto. Las deducciones por educación, las deducciones por salud, por vivienda, en fin, que en aquel impuesto a los sueldos no existían. O sea, y que lamentablemente en el caso de este IRPF existen parcialmente, o sea, y ni que hablar que el mínimo no imponible está muy por debajo de lo que nosotros estimamos que sería necesario, porque si hablamos del mínimo no imponible hasta la canasta básica, hasta el monto necesario para la canasta básica, lo que la persona gane por encima de eso se supone que no es necesario para la mantención de su familia, que lo puede destinar a otro tipo de gastos, y entonces es razonable pensar que se contribuya a solventar las cargas del Estado. O sea, en lo personal yo creo que todos los ciudadanos tenemos el deber de contribuir en la medida de nuestra capacidad contributiva, como se dice, a solventar esas cargas, pero también en la medida que sea justo. Entonces, esta norma tributaria nosotros no la compartimos. Creemos además que se llega a ella por otras circunstancias o sea, la necesidad de este ajuste viene determinado por una pésima gestión a nivel de algunas empresas del Estado que han tenido que ser socorridas por el Estado con sumas muy, pero muy importantes. De la experiencia nuestra en la gestión municipal en aquellos años en que la pobreza era permanente, no había recursos jamás, yo recibía en la Secretaría General una relación diaria de ingresos y egresos y sabía que cuando estábamos en rojo, y eso ocurría todos los meses, ¿verdad? Había un momento en que bueno, la situación mejoraba, pero después entrábamos en rojo. Bueno, cuando estábamos en rojo había que contraer los gastos, achicar todo lo posible para poder llegar a fin de mes con las finanzas ordenadas, y bueno, y era lo que hacíamos. Pero eso significa un control de los gastos que en este caso tampoco se hace. Y eso para mí sería lo primero, entrar a cortar gastos superfluos, entrar a gestionar mejor todo lo que es el funcionamiento estatal,
antes de grabar a los que siempre se graba, que son los sueldos y las jubilaciones en primera instancia. Los más desposeídos. Los más desposeídos, pero por una razón que es la que justifica para ellos, es grabar primero que a los sueldos de las jubilaciones, y es que usted a fin de mes hace caja, porque no hay forma de eludir el gravamen, se lo descuentan y ahí tiene el ingreso. Pero eso no tiene nada que ver con la justicia distributiva, como se dice. O sea. Jorge, cuando usted dijo que le propuso al contador Braga, en ese momento ministro de Economía, esa iniciativa suya, ¿qué le contestó el contador? Que era de difícil implementación, porque esto requiere tener mucha información, obviamente, ¿no? En aquel momento recién se ingresaba en el terreno de las computadoras. O sea, hacía pocos años. Yo recuerdo que en la época de la Intendencia, fueron cuando se compró las primeras computadoras para acá y bueno, IBM, las primeras computadoras personales son de 1982. Nosotros entramos en la Intendencia en 1985, o sea, a los pocos años estábamos discutiendo si comprábamos o no, y discutíamos por el hecho de que sabíamos que una computadora iba a significar desplazar funcionarios, ¿verdad? Hace el trabajo. Lo discutimos pila de veces, o sea, porque no queríamos perjudicar absolutamente. Claro. En definitiva, después compramos las primeras computadoras que se instalaron en la Intendencia y lo que hicimos fue reconvertir a los funcionarios que realizaban la tarea a las que se destinaron las computadoras que quedaron afectados al servicio después porque aprendieron computación. En aquella época vinieron técnicos y profesores del Ministerio de Educación y Cultura a dictar clases acá en Melbourne, y ahí se fue formando todo un equipo de gente. Y el contador Braga nos decía que era de difícil implementación, que requería una información cruzada, que no había del punto de vista tecnológico la capacidad necesaria en el Estado en aquel momento, y bueno, y por eso no se avanzaba en el tema. Pero hoy, con la realidad que tenemos en el país, como que aquel argumento por lo menos no tiene justificación, porque es perfectamente fácil obtener la información cruzada, esa que se necesita a los efectos de una aplicación correcta del impuesto a la renta a la persona física. Bien, Jorge, con esto que introducíamos al programa de hoy y que está en el Facebook, que saludándolo el doctor Mario Burgos Pintos, queríamos hacer referencia precisamente a un tema tan actual como el ajuste fiscal de hoy día y compararlo con aquella muy loable situación suya y actitud que adoptó ante esa instancia. Usted se había comprometido a defender a los más desposeídos y, bueno, apartándose de lo que correctamente político era, prefirió mantener su convicción. Sí, pero además creo que es la única posición que puede adoptar un legislador. Yo sé cómo funciona el sistema político, sé el tema de la disciplina partidaria, todo lo que implica. Pero yo lo decía en aquel tiempo, y el otro día se lo decía al senador Pablo Mieres, que estuvo en nuestro departamento, hablando de este tema justamente. Le comentaba, ¿quién de nosotros, aspirante a ser legislador, supóngase, o a integrar el Poder Ejecutivo, en la etapa previa a las elecciones, estaría dispuesto a decirle a la gente que, mire, que si es necesario yo voy a gravar su sueldo, su jubilación, No lo hace ninguno, ¿verdad? Son menos votos. No lo hace ninguno porque sabe que inmediatamente lo que va a ocurrir es que va a perder el voto de la gente. Totalmente. Pero una vez que es electo, y ese es lo contradictorio de todo esto, como ya no se necesita del ciudadano, se produce como un desprendimiento de ese compromiso, bueno, y vienen siempre los argumentos de la razón de Estado, lo que fuere ahí, para justificar la adopción de decisiones como son estas, ¿verdad? Pero
eso de consecuente con lo que fue la propuesta preelectoral no tiene nada, y lo que en definitiva va produciendo la gente es un gran descreimiento, ¿no? Porque ya se produce ese alejamiento del ciudadano electo para un cargo o en funciones en un cargo de lo que fue aquel que en la etapa previa hace 1000 promesas, muchas de ellas simplemente para captar el voto de la gente, demagógicas absolutamente, y bueno, y después adopta una actitud diferente cuando está en las funciones para las que fue elegido, ¿no? Yo adopté una actitud distinta, preferí ser consecuente, coherente con lo que había prometido, con la causa popular, o sea, con lo que usted decía, los más desvalidos, que son aquellos que no tienen voz, o sea, es difícil. Si el legislador no habla por ellos, no hay posibilidad de defensa, ¿no? Porque el poderoso se defiende solo, pero el desvalido no. Y en la actitud, yo acepto, en la actitud que nosotros adoptamos, en aquel momento fui, y del punto de vista político, la crítica, si usted quiere, la puedo justificar, duramente cuestionado por el partido, ¿verdad? Que es lo que primeramente... Pero del punto de vista de lo que eran mis convicciones y mi compromiso, sentí que era la decisión que tenía que tomar, y en definitiva, más allá de todas las situaciones que nos tocó vivir, mirándolo en la perspectiva histórica de muchos años que han pasado. ¿Tiene su conciencia tranquila? Sí, absolutamente. Es importante poner la cabeza en la almohada y dormir tranquilo, absolutamente. ¿verdad? Jorge, usted nos mencionaba que su grupo, este grupo que está en ciernes, emitió una declaración con respecto a esta norma tributaria. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo viene formándose? ¿En qué están? Mire, yo había estado, y a usted le consta, bastante alejado de la actividad política. Muchachos muy jóvenes, inicialmente algunos docentes, preocupados por la situación del país, que a todos nos preocupa, ¿verdad? Porque por más que uno en un momento no esté participando activamente en la vida política, como era nuestro caso, no nos son ajenos los problemas del país ni los problemas de los ciudadanos, al contrario, o sea, vivimos permanentemente analizándolos. Y los muchachos se acercaron y nos pidieron una mano en el sentido de orientación, básicamente en cuanto a la formación de un grupo y a la necesidad de hacer algo frente a esa pérdida de referentes que hay y de credibilidad, de hacer algo. Y eso nos fue motivando. Y nos fue motivando el hecho de que entre quienes inicialmente nos plantearon el tema había gente de todos los partidos políticos. La raíz muy diversa, o sea, pero muy diversa. Con el deseo de unirnos, trascendiendo esas raíces, superándolas, tras un propósito común que era superior a la raíz que legítimamente cada uno tiene y de la que debe sentirse orgulloso, pero sabiendo que por encima de esas raíces hay una nación que es la que nosotros debemos tratar de que progrese y que se logre el bienestar de la gente. Poniendo los ideales por encima de la bandería política, Jorge. En el caso concreto del Partido Nacional siempre dijimos primero el país, primero la nación, después el partido, después los hombres. Y yo siempre recalco, y usted sabe que recalco la labor, en el caso de un legislador del Partido Colorado, que respeto, que admiro, que está alejado de la vida política, que es Alejandro Achugarri. Fue compañero nuestro en la Cámara de Diputados en aquel tiempo,
No era hombre de hablar mucho, pero cuando hablaba todos lo escuchábamos porque sabíamos que aún en la discrepancia de repente íbamos a aprender. Y en el caso del doctor Alejandro Achugarri, a todos nos consta que le dio al Uruguay más de 20 años de actividad pública talentosa, brillante, ponderada, respetado por todo el sistema político, que generó los cimientos de la salida del país de la crisis del 2002. La generó, en mi opinión, y yo lo personalizo, en Alejandro Achugarri, por ese respeto que todo el sistema político tenía por el doctor Achugarri, que fue estructurando la salida de la nación cuando nadie sabía cuáles eran los mecanismos que permitieran que el Uruguay se derrumbara, porque realmente la situación fue crítica en aquel tiempo. ¿Se acuerda del episodio de los 1.500 millones de dólares que vinieron de Estados Unidos? Lo que permitió que se estabilizara la situación fue la gestión del doctor Achugarri en aquel tiempo. Lamentablemente después se aleja de la vida política y sin duda que perdió el Partido Colorado, pero perdió sobre todo la nación, que no se puede dar el lujo de que dirigentes de la importancia del doctor Achugarri estén en la casa en lugar de sirviendo a los intereses del país. Entonces, siempre dije, ¿qué impedimento puede tener Jorge Coronel, supóngase, para trabajar mañana junto al doctor Achugarri tratando de lograr una nación mejor? ¿Que las raíces son diferentes? No. Por supuesto que no. Como el diputado Guillermo Chiflé, que también conocí, que se alejó de la vida política por discrepancias internas y era un ser humano excepcional. Y renunció. Y el país va perdiendo el concurso de gente como ellos, de raíces diferentes, pero con un espíritu de unidad. Y nosotros siempre hemos hablado de la necesidad de la unidad nacional como uno de los objetivos fundamentales de la actividad política. Y la búsqueda de la unidad nacional debe partir y debe tener muy claro de que la construcción de la nación la debemos hacer entre todos. Y por eso el nombre de este espacio, Todos Juntos Podemos, que era uno de los sublemas que en 1984, cuando llegamos a la Intendencia en las elecciones de aquel año, tenía nuestra agrupación. Estuvo pintado en el muro viejo, allí al lado de donde era Bauzá, ¿se acuerda? La librería Bauzá. Hasta hace poco, cuando lo derrumbaron para la construcción de un edificio que se inaugura en pocos días allí, pero estuvo en las elecciones nacionales del 89 y fue también uno de nuestros sublemas, y yo realmente creo que ese es el camino, ¿no? Con objetivos muy claros que para nosotros son fundamentales en la vida política, que es la lucha por la libertad, por la igualdad, por la fraternidad, por la justicia social, por el respeto a la libertad de expresión del pensamiento de todos, y particularmente de aquellos que se opongan a los nuestros. O sea que, hay un cúmulo de pilares fundamentales de la nación que es nuestro compromiso de vida, además. Ahora, doctor, cuando hablamos de nombres como Alejandro Achugarri, Guillermo Chiflet, Jorge Coronel, que se retiraron de la actividad política cada uno en su tiempo, ¿estamos hablando del descreimiento de la clase política? Estamos hablando de situaciones particulares que cada uno de nosotros vivió, ¿no? y que determina, como fue el caso de Manuel Singlé, otro ser humano excepcional, que determinó en algún momento el alejamiento. Pero una causa común que todos políticos en su vida política, bueno, se apartaron del rodaje en sí de la política. Es que la vida política es muy dura a veces, ¿no? Y lleva a la desilusión en algunos momentos cuando uno no comparte el rumbo que toman
determinados partidos, o sea, y ve como ese fin de interés general al que yo le hacía referencia se vuelve muy, pero muy lejano, ¿no? O sea, y una de las cosas fundamentales que yo le cuestionaba a mi partido en aquel tiempo, y que creo que quien está hoy en el gobierno tampoco lo hace, es que no nos hacíamos autocrítica, o sea, autocrítica de la orientación del gobierno nacional en aquel tiempo, autocrítica de los errores que podemos estar cometiendo, y en toda gestión humana siempre hay aciertos y errores. Y en aquella época yo le reclamaba al Partido Nacional en el tema del ajuste fiscal. O sea, yo llegué a votar una interpelación sobre política económica porque que es una herejía política, pero creo que uno de los primeros deberes que tiene el partido de gobierno es informar a la ciudadanía de cuáles son sus objetivos, y cuando hay medidas económicas que pueden afectar la situación de vida de mucha gente, el primer deber es elemental que le diga a la gente con verdad qué es lo que va a ocurrir cuando se adoptan determinadas decisiones económicas, porque usted le puede estar pidiendo un sacrificio a la gente. Y yo creo que todos estaríamos dispuestos a dar un sacrificio conociendo que lo estamos haciendo en beneficio del país. Pero lo que no se puede es estar en ninguna forma ocultando cuál es el rumbo y sabiendo cuáles son las consecuencias sin advertirle al pueblo qué es lo que va a pasar. O sea, hoy se nos presenta de repente una situación de bonanza, o que sabemos que no es tal. Siempre escuchamos que la situación era sólida desde el punto de vista económico, ahora sabemos que no fue así. El partido de gobierno no ha hecho autocrítica, de cuánto influye el tema de las empresas públicas en este ajuste fiscal. Yo no he escuchado ningún reconocimiento de que tienen algo que ver, y realmente tiene que ver, o sea, es inocultable este hecho. Y el manejo de las empresas públicas, por sobre todas las cosas, ¿no? Por supuesto. Doctor Jorge Coronel, créame que ha sido verdaderamente un placer tenerlo en Magazine del Mediodía. Teníamos esta entrevista pendiente hace ya mucho tiempo. Bueno, este disparador fue el doctor Mario Burgos Pintos publicando esto en homenaje a su cumpleaños, que fue ayer justamente. Y queríamos felicitarlo también porque usted es un profesional, es doctor, pero también tiene un hijo recientemente graduado. Por eso las felicitaciones públicas que les queremos reconocer. Muchísimas gracias. Bueno, al agradecerle muy especialmente el hecho de que nos haya acompañado aquí en Magazine del Mediodía, las puertas quedan abiertas, evidentemente, vamos a tener otros contactos, y que ese Todos Juntos Podemos siga creciendo y siga por el buen camino. Yo le agradezco, José Luis, y seguramente en el futuro, porque es uno de nuestros objetivos y nuestros desvelos, le vamos a solicitar espacios para compañeros nuestros, y usted verá la gran renovación que hay, los referentes personales que hoy están ya participando de este espacio Todos Juntos Podemos, las generaciones jóvenes que se están integrando con deseos de contribuir a la causa pública. Que es eso lo que hace falta también, ¿no? Una renovación de Sí, el doctor Mario Burgos, mire, si tiene un segundito, con el doctor Mario Burgos, él hace referencia a la lucha durante la dictadura. Exacto. Éramos muy jóvenes todos, él, el doctor Miguel Gamio, éramos una cantidad de muchachos que sentíamos un amor por este país enorme, y no podíamos entender la conculcación de las libertades de la época de la dictadura, y lo que queríamos era recuperar la libertad y la democracia para esta nación. En aquella época era formidable el entusiasmo con que hacíamos actividad política en clandestinidad, porque obviamente no se podían hacer reuniones, y sin embargo asumimos todos, acá y en todo el Uruguay, el compromiso de recuperar las libertades, a veces con el desaliento de que no se llegaba nunca a la salida, pero siempre con personas mayores
que nos decían hay que seguir trabajando porque el momento llegará, y el momento comenzó a llegar en 1980. Fue la única circunstancia en la que lloré en mi vida política en aquel tiempo, de emoción, porque significaba que en un plebiscito en 1980 el no, aquello significaba que el pueblo le estaba diciendo a una dictadura, y en las condiciones más adversas que se pueda concebir, que queríamos vivir en democracia y en libertad. Y eso es lo que se necesita, gente joven que sienta estas cosas, y en aquel tiempo nosotros las sentíamos y luchamos por ellas independientemente de cualquier circunstancia de orden personal, porque ninguno de nosotros sabía cuándo íbamos a volver a la democracia y no sabíamos siquiera si íbamos a tener algún rol político o no. Era la lucha por los valores fundamentales de la nación lo que motivaba la participación, y eso es lo que queremos para el futuro de nuestro país. Muchas gracias, José Luis. Gracias a usted. El doctor Jorge Coronel ha estado con nosotros en nuestro Magazine del Mediodía. Enseguida continuamos, amigos.